Hola, soy Roberto Patrón Cepeda. Estoy otra vez, como ayer, en la necesidad de hablar respecto al problema con la policía de Guadalajara y con el gobierno de Guadalajara, que es el que está utilizando para sus propios intereses a la policía, que está pues extendiendo de esa manera su forma delincuente de actuar, o sea, fomentando la delincuencia, convirtiendo en delincuentes a muchas otras personas, a todos los policías, a toda la corporación policíaca municipal. Y esto de convertirlos no debe interpretarse como algo que exima de responsabilidad a las personas que están siendo manipuladas de esa forma, porque son personas que tienen la responsabilidad, la obligación de actuar de acuerdo con la ley, independientemente de lo que les digan sus superiores jerárquicos. Entonces, ahorita lo que más me interesa que veamos, ahorita parece que va a llover y aunque me está dando mucho el sol en la cara, es el problema el problema esencial aquí de la indigencia. Es que la mayoría de la gente, te lo voy a decir con palabras muy claras para que rápidamente se entienda exactamente a qué es a lo que voy. De todas maneras, de una vez también te voy a decir que el problema es muy complejo y que, aunque de manera muy clara, lo voy a explicar a través de muchas horas. O sea, no lo voy a poder explicar o dejar suficientemente en claro en una hora o en dos. Van a ser necesarias cuando menos, yo creo, calculo, cuando menos unas 5 horas. Y por supuesto que no voy a terminar el día de hoy porque tengo que irme de este lugar a cierta hora, ya dentro de unas 2 horas, cuando mucho, o hora y media. Y sí quiero comenzar por dejar muy claro cuál es el problema en lo esencial. Es que la mayoría de la gente, por razones muy equivocadas, desprecia, prejuzga despreciativamente a los indigentes, y no solamente a los indigentes, sino a mucha gente pobre que no es indigente, o sea, que no vive en la calle, pero que tiene muchas limitaciones económicas y en cuanto a instrucción, o diferencias que las hacen parecer gente que pues que no ha tenido una suficiente responsabilidad. Aquí la palabra esencial, y que voy a repetir muchas veces porque es la palabra que tú tienes más en la mente, aunque a lo mejor no la utilices, pero sí es el concepto que más manejas cuando ves a un indigente, cuando lo juzgas de cualquier manera que lo hagas, o lo prejuzgas, sea como sea que lo hagas, de manera consciente o inconsciente, de manera a priori, prejuzgándolo, o a posteriori, juzgándolo ya con base en algunos elementos que tú hayas tenido para formular un juicio. La palabra es la responsabilidad y la irresponsabilidad, o sea, su parte contraria, o los grados entre estos dos conceptos. ¿Qué tanta responsabilidad? ¿Qué tanta irresponsabilidad? El problema es que la mayoría de la gente, cuando ve a una persona muy pobre, tiende inmediatamente a pensar que es una persona muy estúpida, o una persona criticable porque por ahí anda entre la gente que se considera muy inteligente, pero que no ha alcanzado más que un grado
muy somero, muy mediocre de instrucción, de conocimiento en cuanto a la vida y de inteligencia, porque la inteligencia pues es una cualidad que puede ir creciendo y que en muchos casos crece, aunque en muchos casos también no crece y en otros hasta decrece. Pero por ahí anda una idea que es muy común entre esa cantidad enorme de personas que hay en el mundo, dentro de esa mediocridad intelectual, que consideran que todos somos responsables de todo, de absolutamente todo lo que hacemos o de lo que nos sucede. Esto es algo que suena muy, muy superficial. A mí me suena muy superficial, o sea, lo veo como algo muy superficial, porque muy fácilmente puedo demostrar, en cualquier discusión que hubiera al respecto, puedo demostrar que cualquier persona que tenga esa idea en la cabeza está muy equivocada. No podemos tener el mismo grado de responsabilidad todas las personas, porque la responsabilidad tiene siempre una base que es el conocimiento. Tú necesitas primero, como todas las demás personas, todos necesitamos primero para poderse decir que tenemos una responsabilidad en cuanto a algo que estamos haciendo, que tenemos ya el conocimiento de lo que debemos hacer, o sea, de lo que deberíamos hacer y que no estamos haciendo, o de lo que no deberíamos hacer y que estamos haciendo mal, indebidamente. Mientras no tengamos un conocimiento al respecto, es muy fácil de ver. Te puedo poner muchos casos, muchos ejemplos de casos concretos, de casos reales, como por ejemplo que si entras tú a un nuevo trabajo, sales a un patio, en una empresa, en una fábrica, en una planta, y hay muchos caminos, y tú te vas por un camino, de repente un guardia te dice, muy enojado, te dice, oye, ¿qué pasó? ¿Qué estás tratando de hacer? Muy enojado, o hasta te ofende. ¿Qué te pasa? O eres un pendejo, o ¿qué te estás tratando de robar? Y tú te quedas muy sorprendida o sorprendido y dices, bueno, es que nadie me había dicho que yo no podía caminar por aquí. Y sí, habrá muchos casos. Ahí tendríamos que analizar la situación, las circunstancias, las condiciones del lugar. Si hay un letrero, por supuesto, que te dice prohibido el paso y tú pasaste por ahí, bueno, entonces ya no puedes tú decir que tú no tienes la culpa de haber pasado por ahí, que tú no tienes ninguna responsabilidad porque estaba el letrero o porque alguien te lo hubiera dicho. Pero si nadie te lo dijo, si no había ninguna señal, no había ninguna indicación, absolutamente nada. Nada, ni siquiera un pictograma, algo que dijera que no debes pasar por ahí. Entonces tú no tienes responsabilidad en cuanto a eso, y te podría poner muchos ejemplos más. O sea, esto es algo que implica grados de responsabilidad muy distintos en diferentes personas, en diferentes etapas de su vida, y no solamente en diferentes etapas de su vida, sino en diferentes grados de conocimiento y de progreso, que son comparables a las etapas de la vida. O sea, normalmente una persona que tiene 5 años de edad tiene muchos más conocimientos que una persona que tiene 5 meses de nacido. Y una de 50, por supuesto, tiene muchos más conocimientos que una de 5 años. No necesariamente va a ser así exactamente. Esto es lo normal, pero no necesariamente va a ser así. A lo mejor una de 20 ha progresado mucho más que una de 50, y esto sí llega a suceder, por supuesto.
tiene muchos más conocimientos y mucha más inteligencia que una de 50 o que de 80 años. Y estas cosas, estos factores que influyen, hay que tomarlos en cuenta, son circunstanciales. Pero aquí lo que es más importante es lo que directamente determina el grado de responsabilidad que cada cual tiene. Lo que directamente lo determina es el grado de conocimiento que tú tienes en cuanto a eso. Por ejemplo, cuando tomamos en cuenta el caso de un bebé que acaba de nacer, o un bebé de unos pocos meses o semanas, vemos que no podemos decir que sea una persona inmoral o moral. Ninguna de las dos cosas. Todavía es un ser amoral. O sea, que no sabe ni siquiera lo que es bueno ni lo que es malo, en el sentido de la moralidad. Sí sabe lo que le conviene y lo que no le conviene. O sea, sí sabe que le conviene en ciertas cosas de acuerdo con sus necesidades fisiológicas. Sabe que le conviene comer, pero eso ya no es parte de la moral. En cuanto a muchas otras cosas, de todas maneras, el bebé tiene una enorme ignorancia. Tampoco podemos decir que sea estúpido el bebé porque toca un contacto eléctrico y se electrocuta. O sea, ahí el estúpido sería el padre, obviamente, ¿verdad? O sea, tú no vas a decir, es que qué bebé tan pendejo, ¿verdad? O sea, qué bebé tan estúpido. O sea, acaba de nacer y mira, ya tocó el contacto y ya se electrocutó. No, obviamente el pendejo es el padre. Cuando alguien atropella a un niño, atropella a un niño de 2 años y medio o de 3 años que está tratando de cruzar la calle, ¿quién tiene la culpa? ¿La tiene él o la tiene el padre? Obviamente la tiene el padre, porque el niño todavía no está en condiciones, normalmente a esa edad, no está en condiciones de cruzar con seguridad una calle. Ahora, aquí algo que tenemos que tomar muy en cuenta es que todas las personas tenemos un diferente grado de conocimiento y el grado de responsabilidad que tenemos depende directamente de ese conocimiento y el grado de merecimiento que nosotros todos podemos tener de una crítica o incluso de un elogio por lo que hacemos bien o por lo que hacemos mal. Ese grado de sensatez que puede haber porque se nos critique, también por supuesto depende de que nosotros tengamos ese conocimiento que nos permita tener esa responsabilidad. Lo que aquí mucha gente no ve, y esto no lo ve por falta de empatía, porque creen que toda la gente ha vivido la misma vida que ellos han vivido. Esto es muy común, o sea, es extremadamente común este tipo de estupidez que muchos padecemos. Yo la he padecido mucho también. Es parte normal de la vida de todos los seres humanos. Cuando digo estupidez, no estoy queriendo decir que todas estas personas seamos una especie de retrasados mentales, sino que es una estupidez, o sea, es una insuficiencia de inteligencia por la que todos pasamos. O sea, necesitamos alcanzar un grado de inteligencia, de conocimiento suficiente, o si lo quieres llamar de sabiduría suficiente, para poder llegar a tener ese grado de responsabilidad y de capacidad para juzgar de manera justa a las demás personas cuando estamos viendo qué tan responsables son y qué tanto no lo son. Aquí el caso de los indigentes, para pasar ya a hablar más directamente en cuanto a este problema en concreto, en específico, el caso de los indigentes es muy
fácil de llegar a conocer, pero para mucha gente es difícil. Nos es muchas veces difícil porque vemos a los indigentes como seres adultos y nos empeñamos en pensar que esos seres adultos que tienen a lo mejor la misma edad que nosotros, o aproximadamente la misma edad, o incluso más edad, han tenido las mismas oportunidades de conocimiento que nosotros hemos tenido. Y muchas veces no es así, sino que es todo lo contrario. Y cuando digo todo lo contrario, no me estoy refiriendo a ese tipo de contrariedad que consiste en que tú tuviste una gran cantidad de oportunidades de conocimientos, porque hasta pudiste ir a una universidad probablemente, o porque aunque no fuiste a una universidad, a lo mejor pudiste leer muchos libros, tuviste cerca una biblioteca o varias bibliotecas o muchas, y eras pobre pero no cobraban, o cobraban pero tenías dinero para pagar una mensualidad, una membresía ahí, o para comprar tus propios libros. Pero hay mucha gente que no tiene nada de eso y que no tiene muchas otras cosas. O sea, serían muchísimas las cosas, las carencias, que no tienen ni siquiera tiempo, que ni siquiera nadie les dijo que existían las bibliotecas. O sea, que incluso tuvieron una vida tan contraria a lo que te estoy mencionando, que no ha consistido en la ausencia de eso nada más, sino en una estigmatización de lo que es el conocimiento. Hay gente, y tú ya deberías haberlo oído en alguna ocasión o haberlo visto incluso, que dice que, por ejemplo, que la ciencia es mala, o sea, que los médicos son gente que no sabe de salud, que es mejor ir a consultar a un brujo. Serías una persona tú muy, precisamente una de esas personas extremadamente ignorantes, pero en otro sentido, desde otro punto de vista de ignorancia. Hay diferentes puntos de vista de ignorancia. O sea, hay las personas que son muy ignorantes porque creen que los brujos y no los médicos son los que pueden curar a las personas. Pero por otro lado, están las personas que son tan ignorantes que no saben que existen esas otras personas que son muy ignorantes. Y esa es una gran ignorancia que es en cierta forma tan perjudicial como la ignorancia que tienen las primeras personas. Esas personas que no saben que los médicos pueden tener una mayor capacidad para curar enfermedades. Entonces, aquí hay que tomar en cuenta que existe esta limitación muy grande, enorme, en personas a las que incluso su papá o sus hermanos, o incluso después hasta su pareja, su esposo, cuando se trata de mujeres sobre todo, que las llegan a golpear si quieren estudiar. O sea, porque estudiar es malo, se va a convertir en una cualquiera. O sea, tú tienes que estar aquí encerrada, tienes que hacer las cosas como yo te digo. Si tú sales a la calle, al mundo, te van a pervertir porque son unos pinches degenerados. Y yo de ninguna manera voy a dejar que eso te pase a ti. Hay muchos padres que son tan ignorantes, que están tan atrasados, que son tan autoritarios, que son tan estúpidos o tan pendejos, como tú les quieras decir, que hacen eso. Y son muchos, pero no exactamente así. No esperes encontrártelo exactamente así como yo te lo estoy diciendo. Hay muchas variantes, muchísimas, no te las puedo decir todas. Eso es algo que tú tienes que llegarte a imaginar, si es que no lo has visto. O tú tienes que ponerte a instruirte lo suficiente. Y cuando me estoy dirigiendo a ti, diciéndote esto, me estoy refiriendo a esas personas que incluso ya tienen una carrera universitaria y no se dan cuenta de esto.
que se creen muy conocedores, que creen que saben mucho y que ven a un indigente tirado en la calle y creen que es una chingadera, o sea, es como una cosa o es como un animal porque se merece estar ahí. Ese es el principal problema. O sea, por eso comencé por esa palabra, porque de ahí se derivan esos otros conceptos y esas otras actitudes en la vida, como el concepto de merecimiento. Es que se lo merece. Mira, es que le gusta drogarse. O sea, aquel que está allá, mira, pues qué pendejo, mira cómo se droga. O sea, qué afortunado soy yo de ser mucho más inteligente, porque yo nunca me he drogado. Me han ofrecido drogas y nunca las he aceptado, o alguna vez me la ofrecieron, la probé y tuve la inteligencia suficiente para dejarla. Pero aquel pobre pendejo que está allá, míralo cómo está, todo jodido. Es una chingadera que no vale nada. Es una mierda, o sea, en comparación conmigo, es una chingadera que no vale nada. Por supuesto que no lo van a pensar tanto así como yo te lo estoy diciendo, a menos que surja una conversación, por llamarle así a esa chingadera que pueda haber de intercambio de palabras pendejas entre personas que se creen inteligentes pero que en realidad son pendejas. Una conversación en cuanto a este tema de la drogadicción. Pero muchas veces ni siquiera surge, o surge muy de vez en cuando, muy a lo largo. Y de manera inconsciente, eso es lo que sucede en su cabeza. O sea, eso es lo que están ideando. O sea, esa es la ideación que tienen, o su manera de pensar. Es lo que constituye el fundamento de su conducta. Tú lo puedes ver. No es que yo adivine los pensamientos si la gente no me lo ha dicho, pero sí tengo la capacidad, como todos la podemos tener, de hacer deducciones con base en la conducta de la gente que sí puedo percibir. Si yo percibo una conducta, puedo entonces deducir a partir de esa conducta cuál es la manera de pensar que le está dando fundamento o nacimiento a esa manera de actuar. Entonces, yo veo eso, veo esa ignorancia y es algo que lo veo en una gran cantidad de personas, en una enorme cantidad de personas. Y algo que es muy necesario que te diga es que lo veo, por supuesto, y lo veo así porque lo hay mucho más en un lugar como México que en un lugar como Estados Unidos, o como Dinamarca, o Finlandia, o Alemania, o Francia, o España incluso, porque precisamente, como te acabo de mencionar, es parte de la ignorancia, es resultado de la ignorancia. Cuanto más ignorante es una persona, y esto tú lo has oído tal vez muchas veces decir, o lo has leído, cuanto más ignorante es una persona, más cree que sabe. Y tiene un mundo más pequeño, tiene un criterio mucho más estrecho y mucho más injusto. Todo eso, esa pequeñez de miras, de horizontes, se traduce en injusticia. Siempre se traduce en injusticias. Siempre la falta de conocimiento significa lo mismo que injusticia. Siempre. Injusticia. Prácticamente el conocimiento y la justicia son un sinónimo. No necesariamente el conocimiento te va a llevar a tener una conducta justa. El conocimiento no necesariamente te conduce a una conducta justa, pero toda conducta justa siempre tiene como base un elevado conocimiento, un suficiente conocimiento, mejor dicho, suficiente conocimiento. Y toda conducta altamente justa
excepcionalmente justa, extraordinariamente justa, tiene como base un elevado conocimiento, un extraordinario conocimiento, extraordinariamente amplio, extraordinariamente profundo. El conocimiento es imprescindible para que haya justicia. Muchas veces somos injustos sin darnos cuenta y hasta sin querer. Yo ya dije en un video, en el video que grabé ayer, dije que yo mismo prejuzgué durante mucho tiempo a los indigentes y nunca los llegué a conocer suficientemente. Y cuando yo no los conocía suficientemente, cuando yo los conocía tan poco, que lamento lo que yo llegué a pensar en cuanto a ellos, tanto así, tampoco que lamento mucho haber llegado a pensar así de ellos. Cuando eso sucedió, yo los conocía mucho más que la gran mayoría de los mexicanos, mucho más. Entonces, tú te puedes dar una idea ya con esto de a qué me estoy refiriendo cuando digo que hay una diferencia enorme entre el conocimiento que yo tengo de este problema y el conocimiento que tienen la mayoría de los mexicanos. Y esto es extremadamente importante. No creas tú y no cometas otra ingenuidad pensando que yo soy una persona con alguna obsesión en cuanto a la indigencia y que yo estoy tratando de ganar partidarios para hacer algo en cuanto a los indigentes, o que yo pertenezco a algo así como a un grupo, club o religión o lo que sea, que se circunscribe al estudio o a la defensa de los indigentes. En realidad, yo en cierta forma sí soy todo eso, pero no me limito a eso. Es parte esencial, pero es una parte pequeñísima. Yo me considero muy afortunado de haber tenido la oportunidad, pero es una oportunidad que se dio no de tal manera que yo pueda agradecérselo de una manera normal a la gente que me indujo a esta oportunidad, que me obligó a vivir en la calle. Y aquí, desde el momento que ya estoy mencionando la palabra obligarme, yo sé que en muchas personas puede estar volviendo a surgir en su cabeza con limitaciones extremas de conocimiento en cuanto a esta manera de ver las cosas. Y no me refiero ya a la indigencia, sino a todas las cosas en general, a la manera de ver la responsabilidad. No he comenzado todavía a hablarte suficientemente a fondo al respecto como para que ya puedas entenderlo cuando yo te hable de que a uno lo obligan a hacer algo. Yo sé que todavía no he llegado a eso, pero te puedo poner muchos ejemplos de cómo la gente sí llega a ese grado de entendimiento, tanto así que hasta lo plasman en su constitución cuando se trata de países que tienen una constitución, o en su jurisprudencia, o en sus tratados internacionales de derechos humanos. Y me estoy refiriendo a los países más avanzados del mundo, esos países a los que tú quisieras irte a vivir, o a los que tú te quieres ir a vivir porque detestas la falta de dinero que hay en México, la falta de oportunidades para hacer dinero. Eso es lo que detestas, ¿verdad? Y tal vez también digas, no, aquí en México el que no hace dinero no lo hace porque es un pendejo. Sencillamente. En cuanto a eso, también voy a hablar mucho al respecto de eso. Aquí lo que importa es que en este momento, en esta parte de lo que estoy diciendo, es el hecho de que necesitas, como todas las personas, como todos necesitamos, tener ese conocimiento de la necesidad de que haya
de que a través de ese conocimiento se haya alcanzado ese grado de responsabilidad que se necesita para poder hacer las cosas bien o mal, para que se nos pueda juzgar bien o mal. Un indigente, para entrar ya de lleno en esta materia, un indigente es una persona que, como antes lo dije en una conversación que tuve con alguien y la publiqué en audio, es alguien muy parecido a un niño por el grado de ignorancia que tiene en cuanto a tantas cosas. Muchas veces no lo captas porque no has platicado con un indigente, porque mucha gente piensa es que no es una persona ignorante, o sea, ni siquiera les pasa por la mente ese juicio de que no es una persona ignorante, pero lo que piensan es que está loco. Mucha gente cuando ve a una persona es que son locos. He visto niños que ven a una persona muy sucia acercarse y le sacan la vuelta y dicen, ay, ahí viene un loco. ¿No te suena familiar eso? O sea, nunca lo has visto, nunca has visto que eso suceda. Y hay muchos niños que así lo ven. De hecho, yo crecí en un lugar en el que nosotros como niños así veíamos a los indigentes. Para nosotros todos los indigentes eran locos, eran dementes. Tanto así que algunos de nosotros, yo nunca llegué a hacerlo, pero algunos de nosotros, de los pocos que habíamos en ese lugar donde yo crecí, en esa cuadra, y muchos otros que conocí que no estaban en ese lugar, que estaban en diferentes escuelas, llegaron a burlarse de esas personas, llegaron a divertirse gritándoles apodos ofensivos, llegaron a tomar como un juego, como un motivo de diversión, el ofender al loco o a la loca. Me acuerdo de los casos concretos, me acuerdo muy bien de ellos. Me acuerdo de los apodos, me acuerdo de todo eso. Y mucha gente ya adulta todavía sigue teniendo una idea parecida a eso. De que son personas que probablemente no están totalmente locas, pero sí tienen un grado de problema mental. Y realmente sí es así en muchas personas. Muchas personas, por supuesto, sí son personas dementes, son personas esquizofrénicas. Muchas de esas personas o que tienen algún otro problema que pudiéramos llamar psiquiátrico. Uno de ellos precisamente puede ser la drogadicción, si se quiere ver así, como una enfermedad. Y de esa enfermedad pueden derivarse otras, como la misma esquizofrenia que he mencionado, la paranoia, el trastorno llamado trastorno bipolar o el padecimiento bipolar. Y la depresión, por supuesto, que a su vez es causa de la drogadicción y del alcoholismo. Pero todo esto, estas enfermedades, estos padecimientos, estos malos hábitos, estas adicciones, en casi todos los casos, y me estoy refiriendo a las causas directas, tienen como causa directa un problema que tiene que ver con la economía, es un problema social, un problema familiar, y esto a su vez se deriva normalmente de problemas que tienen que ver con el sistema de justicia que existe, con la corrupción que existe en un lugar. Si existe corrupción en un lugar, va a haber una merma importante, en la misma medida en que exista la corrupción, una merma importante de la economía de ese lugar.
ese problema económico se va a traducir en problemas sociales, que a su vez van a implicar problemas familiares, que se van a traducir en problemas individuales, y esos problemas individuales van a implicar problemas mentales, psicológicos, intrapsíquicos, y a su vez esos problemas van a implicar problemas también físicos, ya no solamente psicológicos, sino también físicos, psicosomáticos, o no siendo psicosomáticos, derivados de esas malas prácticas, de esa malvivencia, de tantas cosas, o incluso accidentes o lesiones resultantes de peleas entre drogadictos. Tantas cosas que pueden llegar a suceder. Yo he visto gente que por quedar bien conmigo me ha mostrado que tiene 16 puñaladas en el cuerpo, en diferentes partes del cuerpo, tratando de exhibir hasta qué punto esa persona se pelea, y no porque trate de intimidarme a mí, sino porque me ve como alguien con quien quiere tener amistad, pero quiere quedar bien conmigo, ¿no? O sea, quiere a lo mejor pensar que a mí me conviene ser su amigo porque él es, pues, se pelea mucho, ¿no? Entonces, bueno, esta es otra parte, o sea, los valores es una problemática muy grande, pero se necesita tener la instrucción suficiente y haber alcanzado mediante la instrucción y mediante el pensamiento, mediante el razonamiento, la inteligencia suficiente para entender los problemas y no verlos de esa forma tan estúpida y tan limitada en que los ve mucha gente. Yo he llegado a tener esta conducta tan diferente en cuanto a esta actitud, en cuanto a los indigentes, y este concepto tan diferente a través de un proceso intenso y largo también, largo e intenso a la vez, de conocimiento de lo que les está sucediendo a estas personas, de lo que están viviendo y también de lo que me dicen, de lo que me platican, de cosas que yo sé que son ciertas y que también cuando son mentiras, esas mismas mentiras constituyen una fuente de conocimiento también. O sea, no porque yo se las crea, sino porque yo sé que el mentir significa algo también. Todo eso lo lleva a uno a aprender muchas cosas, y me doy cuenta de que para mí es asombroso que haya tanta gente en esta ciudad, en Guadalajara, tanta gente entre la población que parece entender el problema, y yo francamente no sé cómo chingados lo han llegado a entender los que sí lo entienden, porque hay otros, por eso lo dije, parecen entenderlo, pero también sé que hay muchas que de alguna forma lo están entendiendo. Lo están entendiendo, pero yo sé que con muchas limitaciones, porque hay dos tipos de personas entre las que están haciendo algo en favor de los indigentes, y no me estoy refiriendo al gobierno. El gobierno está haciendo exactamente lo contrario de lo que están haciendo esas personas. El gobierno se dedica a chingar. No vayas a pensar que yo estoy ahora desdiciéndome de lo que ayer dije y de lo que he dicho muchas veces. No estoy contradiciéndome en cuanto a tantas veces que me he quejado de las chingaderas abusivas que está haciendo el gobierno. No es eso. O sea, es que hay mucha gente que está haciendo lo contrario. Y en realidad incluso se nota que al gobierno le molesta eso. Le molesta ese tipo de gente. Ayer fue un policía, me tocó ver a 2 policías, pero uno de esos 2 policías
Incluso trató de intimidar a varias personas que estaban dándonos de comer a los indigentes en un parque que está enfrente del Hospital Civil Viejo. Entonces sí hay realmente un contrapunteo entre el gobierno, un desprecio del gobierno, no solamente hacia los indigentes, sino hacia la gente que ayuda a los indigentes. Los ven como una sección, un sector de la población que son pendejos que no saben lo que hacen. O sea, que son pendejos que son como un tumor cancerígeno que está fomentando un mal. Y esto es algo complejo, O sea, esto es algo complejo. Yo no te voy a decir... Hay tanta gente tan ingenua que luego ya puede estar pensando ahorita que yo lo que quiero es que haya tanta gente así, que haya más gente así. Y que sí, que la indigencia se multiplique y que la gente que es como ella se multiplique y que al rato en lugar de ser 300 las personas que realizan actos de caridad como estas personas que ayudan alrededor, yo diría que somos más de 2,000 personas, que se multiplicaran y que fueran 3,000 o 5,000 para que la indigencia también se multiplicara y fuéramos 20,000 o 30,000. No se trata de eso. De hecho, yo estoy completamente en contra, totalmente en contra de que exista la indigencia. No debería existir la indigencia, no debería existir ni un solo indigente y ni una sola persona que haga obras de caridad. La caridad es un síntoma de una disfunción social, de un malestar social, de una forma equivocada de hacer las cosas desde todos los puntos de vista, en todos los aspectos de un país, de una nación. Estoy escribiendo un libro que se llama Los 100 más grandes errores de la humanidad actual y sus soluciones. Y uno de los más grandes errores que menciono ahí, que trato ahí, y su solución también, uno de los más grandes errores es la existencia de la caridad en el mundo. La caridad no debería existir. Es una pendejada enorme, enorme. No debería existir. Pero esa inexistencia a la cual me estoy refiriendo, que sería lo ideal, lo debido, y que es lo que va a suceder cuando el mundo haya progresado más, no va a ser porque hayan aniquilado a los indigentes, como estos pendejos de aquí del gobierno lo están haciendo, que lo están tratando de hacer con los que todavía no lo hacen, y lo están haciendo de hecho. O sea, están tratando de hacerlo más y más y más. Sienten que van ganando la batalla y se preocupan porque a veces sienten que la van perdiendo y que es una lucha, y porque están totalmente equivocados, porque no tienen ni la más mínima idea, porque son chingadores profesionales que se dedican nada más a chingar y a chingar y no saben más que chingar. No se trata de eso, se trata de solucionar los problemas de manera inteligente, evitando que lleguen a suceder. Y esto lo voy a platicar con todo detalle, exactamente cómo se puede hacer. Y te repito otra vez que estoy hablando de un proyecto y de la indigencia, que no se trata nada más de la indigencia, se trata de toda la pobreza y de muchos otros problemas. Muchísimos otros. La gente que está en esta situación de indigencia no debería ser ayudada mediante obras de caridad. Pero esto no significa que en este momento así de tajo, sin hacer nada más en lugar de esto, en lugar de ello, que en este momento se dejara de ayudar a los indigentes.
No, lo que digo es que no debe hacerse nada más eso. Que cuanto más se hace eso y la gente cree que esa es la salida, cuanto más se hace eso sin hacer nada de lo que realmente debe hacerse, o sea, sin emprender una verdadera solución, yo digo que la caridad es una falsa solución. Es algo que no debería hacerse nunca, pero que tiene una función social útil cuando constituye un puente para llegar a la verdadera solución. Cuando tú al mismo tiempo, o no tú, a lo mejor otro grupo de personas o otras personas están trabajando por la verdadera solución, y esa falsa solución es una solución provisional que constituye un soporte para llegar, para que esa parte necesitada de la sociedad pueda sobrevivir mientras se llega a la verdadera solución. Siempre la existencia de la caridad en cualquier lugar, en cualquier mundo, en cualquier planeta, en cualquier país. Si tú llegas a un país y ves una fundación que se dedica a la caridad, tú ya de ahí puedes deducir, ese país está jodido. Es un país jodido. Le falta mucho progreso porque todavía existe la caridad ahí. Esa no es una verdadera solución, y cuando es una falsa solución, puede tener solamente como utilidad ese carácter de provisional, cuando sí se está trabajando para llegar a la verdadera solución, o sea, a la solución definitiva, que consista en que cada persona pueda sostenerse por sí misma, en que ninguna persona necesite de la caridad. En cualquier sociedad en la que hay gente que necesita de la caridad, eso es un síntoma de que se están haciendo muy mal las cosas. Y casi siempre es porque se tiene un gobierno corrupto o incapaz, inepto, incompetente, o las dos cosas, incompetente y corrupto, que es lo que sucede en México. Una incompetencia y una corrupción enormes. Entonces, cuando la gente aquí en México dice que alguien es un pendejo, o se lo dicen mentalmente, o sea, creen que no es necesario ni siquiera hablar del tema, o sea, que no vale la pena, simplemente pasan e ignoran por completo al que está ahí tirado, totalmente borracho, totalmente drogado, y les parece que es algo que no tiene ninguna importancia, es simplemente, o sea, es un pendejo que está ahí tirado, o sea, que merece todo eso, merece estar ahí todo orinado y cagado allí en la calle, y merece también que toda la gente lo ignore, porque es muy inferior a mí. O sea, tú así lo puedes llegar a pensar por dentro de ti, o incluso de esta manera tan franca, dentro de tu conciencia, y sentirte totalmente seguro o segura de que esa persona es muy inferior a ti. Precisamente uno de los más grandes errores que pienso incluir, que estoy incluyendo en este libro, es el de que contra todo lo que la mayoría de los seres humanos ahorita podría esperar al respecto, el ser humano ni siquiera tiene en la actualidad un concepto justo y suficientemente acertado, sino muy desacertado en cuanto al ser humano mismo. O sea, necesitamos redefinir
al ser humano. Necesitamos reconceptuarlo. Y esto es muy importante porque los cambios que deben hacerse en el concepto que tenemos de un ser humano afectan, inciden directamente en lo que nosotros entendemos por derechos humanos. Esto tiene una importancia enorme en nuestra moral, en nuestra conducta, y teniendo esta importancia tan grande y esta capacidad de hacer cambiar nuestra conducta, nos puede hacer también progresar mucho en todos los demás aspectos, si sabemos aprovecharlo. Por supuesto, que es lo que seguramente va a suceder. El progreso moral no necesariamente conduce por sí solo a un progreso en otros aspectos, como en el aspecto económico. Puede haber un progreso moral muy alto sin que haya un progreso económico. Pero la única forma en que el máximo progreso económico puede lograrse, y en otros aspectos tecnológico, científico, social, político, la única forma en que puede lograrse plenamente hasta su máxima capacidad, hasta su máxima realización, es mediante un progreso moral suficiente, mediante el máximo progreso moral que pueda darse al mismo tiempo. No puede haber un progreso en ningún aspecto muy elevado si no hay al mismo tiempo un progreso moral también elevado. Entonces, estos cambios, tengo que moverme porque está dándome el sol mucho. Estos cambios son imprescindibles. Ahorita yo creo que ya te puedes dar cuenta de que yo no estoy grabando este video dirigiéndome al presidente municipal, al alcalde o al gobernador o a la clase política de aquí, de esta ciudad, ni de este estado, ni de este país. No, obviamente no. El policía que te menciono el día de ayer, de los dos que fueron el día de ayer, el que habló, la otra persona no habló, dijo varias cosas. Una de las cosas que dijo fue que hablara yo con el presidente municipal para exponerle la situación y que él me iba a decir cuál era la situación. O sea, esta persona es tan ignorante, tan ingenua, que parece pensar que el ignorante soy yo y que yo necesito que el presidente me diga a mí qué es lo que está sucediendo. Cuando yo sé muy bien que el presidente de aquí, Ismael del Toro Castro, es un absoluto pendejo, que sabe muy bien que está violando la Constitución. ¿O qué es lo que pasa? O sea, ¿qué es lo que pasa? Y cuando menciono esta disyuntiva, no estoy tratando de decir que si es un pendejo o no lo es. No, me estoy refiriendo a qué tipo de pendejo es. El pendejo que sabe que está violando la Constitución y la está violando a sabiendas de que la está violando, o el pendejo que se atreve a aceptar un cargo de presidente municipal sin conocer la Constitución. Cualquiera de los dos es un pendejo. Pero en los dos casos está haciendo mucho daño y no hay ninguna otra opción. Son solamente esas dos. Entonces yo no voy a ir a perder el tiempo o voy a mandarle una carta a alguien que yo sé que no le interesa la honestidad. O sea, yo he tratado muchas veces de hacer cambiar a gente muy deshonesta y es extremadamente difícil cuando esa persona ya lleva muchos años así. Esta persona lleva
seguramente muchas décadas, lleva toda una vida, cuando menos 4 o cerca de 5 décadas, dentro de esa corrupción, lo mismo que el gobernador Enrique Alfaro. No los voy a hacer cambiar teniendo tantas cosas que están sosteniendo, incentivando esa corrupción, tantas cosas materiales de las que no va a querer desprenderse. Y la vía no es que yo deseche la posibilidad de que la gente pueda cambiar, pero en estos casos la vía más razonable y más eficaz es la que consiste en aprovechar la honestidad ya existente o la falta de honestidad que no es tan extrema como la que están exhibiendo estas personas del gobierno de aquí de Jalisco y de todo el país también. O sea, se trata de que estas personas puedan llegar a la única forma mediante la cual pueden llegar a cambiar su conducta, que es no por el entendimiento, sino porque se les obligue a ello, porque se les obligue por ley a ello. Es la única forma. Entonces, aquí, en cuanto a la responsabilidad, tenemos que ver que hay mucha gente que está muy desorientada al respecto, que no tienen ni idea de qué es lo que necesitan para hacer las cosas de una manera justa. Y estoy al pendiente ahorita de que la grabación se detiene. Cuando llega a 1 hora automáticamente se detiene. Entonces, cuando estas personas no están en condiciones de entender por sí mismas, bueno, o sea, necesitan esta otra forma de ayuda que en realidad es una ayuda en la que no tenemos que tomar como prioridad el hecho de que esas personas reciban esa ayuda, sino que lo más importante es que quienes sí tenemos un verdadero o un mucho mayor merecimiento de una ayuda moral, somos quienes ya estamos encaminados a ello y quienes sí la queremos. A lo mejor no la necesitamos tanto o a lo mejor habemos algunos que no la podríamos recibir de nadie más porque no exista nadie más que nos la pueda dar, porque no exista nadie más que sea mejor que nosotros en ese aspecto, o probablemente sí lo hay. Y entre los que probablemente la necesitemos, probablemente esté yo también. No digo que no, aunque también te digo que no he conocido en toda mi vida a nadie que yo considere que pueda enseñarme gran cosa en ese aspecto. Pero sí estoy muy seguro de que en la vida hay muchas cosas que todavía me falta por aprender y mucho crecimiento al que puedo aspirar y que estoy esperando conseguir. Voy a detener esto para reiniciarlo, esta grabación.